a ver ahora algunos aspectos interesantes de la trigonometría para que os hagáis una idea de lo importante que es comprender bien estos conceptos y el alcance que tienen tanto para las matemáticas como para otras materias como la física, ¿vale? Vamos a empezar visualizando las funciones seno, coseno y tangente. Es decir, si yo pusiera en el eje X el ángulo que recorro, ¿vale? En el primer caso vamos a poner en el eje Y el seno de ese ángulo. Como veis, muy importante. Ahora en el eje X los ángulos van a venir expresados en radianes, no en grados, ¿vale? Es fundamental. Por eso es tan importante ser capaces de trabajar en radianes, ¿vale? Y entonces empezamos con la función seno, que realmente es la longitud de la altura del triángulo formado por el ángulo sobre la circunferencia goniométrica, ¿vale? Entonces, en el seno de 0, cuando el ángulo vale 0, sabemos que la función va a valer 0, ¿vale? Cuando el ángulo va recorriendo y llega a pi medios, sabemos que el seno vale 1, por eso en pi medios valdría 1. Y si seguimos recorriendo y llegamos hasta pi, volvería a valer 0. De ahí en adelante, el ángulo empezaría a tener seno negativo y iría haciendo esta curva, que realmente es la longitud, es la trayectoria de una onda, ¿vale? Por eso va a ser tan importante. Pero lo mejor es que veamos una animación de una modelización hecha con el programa GeoGebra, animación que vosotros mismos podéis hacer en realidad, ¿vale? Porque no es difícil hacer la modelización con GeoGebra. Vais a ver que en este caso va a estar modelizada tanto la función seno como la función coseno y que se va a visualizar perfectamente. Yo os invito, y si queréis ya luego a quien esté interesado le doy pautas más precisas de cómo hacerlo, a que intentéis hacer también la modelización con la función tangente, ¿vale? Para ello vamos a ver cómo quedaría una modelización hecha. Como veis aquí, empieza a darse la modelización. Según va avanzando el ángulo, vais viendo la longitud de las líneas roja y azul definen exactamente la función seno y la función coseno. En realidad es la misma curva, pero trasladada pi medios una respecto a la otra, ¿vale? Como veis, tiene un máximo en el 1, un mínimo en el menos 1 y corta los ejes, la primera en los múltiplos de pi y en la segunda en los múltiplos impares de pi medios, ¿vale? Entonces, esta modelización simplemente se tiene que hacer asignar la longitud sobre la circunferencia en el propio eje. Como os digo, quien esté interesado, le puedo dar pautas más precisas para que podamos hacerlo, ¿vale? Otra de las aplicaciones importantes de la trigonometría es la posibilidad de expresar un punto en el plano en coordenadas polares. Nosotros estamos acostumbrados a situar un punto en el plano por sus coordenadas cartesianas. Por ejemplo, este punto X tendría, como bien sabemos, la coordenada X sería 1 y su coordenada Y sería 2. Esto es porque en el sistema de referencia cartesiano lo que hacemos es considerar ese punto como la suma de combinación lineal de vectores. En este caso, la base sería el vector 1, 0, sería una vez el vector 1, 0 más dos veces el vector 0, 1, ¿vale? Si hacemos esta combinación de operación con vectores, obtendríamos exactamente el vector que tiene como coordenadas el punto X. Ese es en el sistema cartesiano. Pero existe otra forma también de referenciar en el plano un punto, que es con las coordenadas polares. Para ello, vamos a ver que en cada punto del plano existe una única distancia al origen de coordenadas. Eso es. Y también existe un único ángulo. Vamos a ponerlo mejor de amarillo. Existe un único ángulo, vamos a llamarle alfa, que forma dicho radio respecto al eje X, ¿vale? Entonces, ese punto X, ¿vale? Lo podemos expresar como el 1, 2 o también en coordenadas polares lo podemos llamar como R alfa, siendo R y alfa
R, la distancia del origen a dicho punto, y alfa, el ángulo que forma con el eje X, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿quién sería 1? Pues si tenemos en cuenta el triángulo rectángulo formado por las coordenadas y el radio, ¿vale? Tendríamos que el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería I partido por R. Y el coseno de alfa va a ser igual a la coordenada X partido por R. Así que de aquí deducimos las ecuaciones de cambio de sistema de referencia. Tendríamos, por tanto, que X es igual a R por el coseno de alfa y que Y es igual a R por el seno de alfa. Entonces, según en qué contexto estemos, nos va a interesar trabajar en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares. Va a ser especialmente importante en la física, donde en muchas ocasiones vamos a trabajar en coordenadas polares, pero también en matemáticas, ¿vale? Recordemos que esta es la coordenada Y y esa es la coordenada X, ¿vale? Bien, supongamos tenemos un punto que en coordenadas polares está a un radio 2 y que tiene como ángulo 30 grados, ¿vale? Esto se puede expresar en polares con radianes o con grados, como queramos, ¿vale? Existen las dos formas, ¿sí? También se podría poner como 2 y bisestos radianes, ¿vale? Bueno, ¿cómo podríamos conseguir sus coordenadas cartesianas? Pues simplemente por la ecuación de cambio de base. Es decir, ¿quién sería X? Sería R2 por el coseno de 30 grados y 2 por el seno de 30 grados, ¿vale? Como sabéis, el coseno de 30 grados es raíz de 3 partido por 2 y el seno de 30 grados es un medio. Por lo tanto, esto me quedaría raíz de 3, 1. Esas serían las coordenadas cartesianas de este punto expresado en polares, ¿vale? Igualmente, vamos a pasar de cartesianas a polares. Si tenemos el punto 1, 2, el que teníamos en nuestra figura, vamos a ver cómo lo podemos convertir, ¿vale? Para eso necesitamos deducir cuál va a ser R y cuál va a ser alfa, ¿vale? Pues está claro que R, por el teorema de Pitágoras, va a ser la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Y alfa va a ser el arco tangente de y partido por x, ¿vale? Así quedarían las ecuaciones para pasar de cartesianas a polares. Así que en este caso tendríamos que el radio R alfa, en este caso sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 5. Y el ángulo va a ser el arco tangente de 2. Que como no es exacto, lo vamos a dejar de esta forma, ¿vale? Y así ya habríamos pasado a coordenadas polares, que como os digo, será de gran utilidad en materias que veréis más adelante. Otra aplicación interesante y muy atractiva de la trigonometría es a la hora de parametrizar curvas en 2 y 3 dimensiones. Normalmente en GeoGebra nosotros podemos meter una circunferencia, su centro y su radio y nos la va a dibujar. Pero otra forma de expresarlo es mediante su expresión parametrizada regular, ¿vale? Y es que realmente cada uno de los puntos de esta circunferencia, como hemos visto, se podía representar como el radio por el coseno del ángulo, en este caso le vamos a llamar t, radio por el seno de t, que era justamente las ecuaciones que pasaban de polares a cartesianas, ¿vale? Donde ahora t sería ese ángulo, solo que en GeoGebra el parámetro t lo identifica con el ángulo, ¿vale? Entonces simplemente si ponemos r coseno de t, r seno de t entre paréntesis, GeoGebra automáticamente nos va a meter, nos va a representar esta circunferencia. En este caso, como veis el radio es 2, en este caso yo puse 2 coseno de t, 2 seno de t, ¿vale?
y así nos representa una circunferencia de centro 0, 0. Si quisiéramos ponerle otro centro, bastaría con sumarle las coordenadas anteriores a esta expresión. Por ejemplo, si estuviera el centro el 3, 4, pondríamos 3 más r coseno de 3, 4 más r seno de t, ¿vale? Muy bien, una elipse es una de las curvas cónicas, ¿vale? Por decir una manera, sería como una especie de deformación de la circunferencia, ¿vale? Aunque sabéis, porque lo habréis estudiado, que es el lugar geométrico de los puntos del plano, cuya suma de distancia a dos puntos fijos llamadas focos es constante, ¿vale? Las elipses tienen un eje mayor y un eje menor. Puede estar uno en el eje X, otro en el eje Y. Da exactamente igual. Nosotros vamos a llamar A a la longitud del semieje sobre el eje X y B a la longitud del semieje sobre el eje Y. ¿Veis? Como veis en este caso, A valdría 2 y B valdría 4. ¿Vale? Bueno, pues para metrizar esta curva, simplemente lo que vamos a hacer es coger, igual que teníamos antes en la circunferencia, que como veis aquí el radio aparecía igual en ambas coordenadas, ahora en vez del radio vamos a poner justamente esos semiejes A y B, de forma que me va a deformar la circunferencia con las dimensiones que nosotros hayamos introducido, ¿vale? En este caso, la parametrización de esta curva va a ser 2 coseno de t, 4 seno de t, y variando estos valores 2 y 4, vamos cambiando los semiejes de la elipse. Interesante también es el caso de una espiral. Una espiral es una curva donde el radio va cambiando de forma constante, lineal, ¿vale? Como veis aquí el radio va aumentando y el ángulo también aumenta de manera lineal, con la misma velocidad. Es decir, tiene la misma variación el ángulo que el radio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta podría considerarse, esta curva, simplemente como t coseno de t y t seno de t. Con lo cual, como veis, según va avanzando el ángulo, el coseno y el seno me va recorriendo una circunferencia, pero también al mismo tiempo este valor t va aumentando, con lo cual los puntos se van alejando paulatinamente cada vez más del centro, ¿vale? Según vayáis cambiando, a lo mejor coseno de 2t, seno de 3t, según vayáis modificando, os van a salir distintas espirales, porque hay muchísimas espirales, ¿vale? Así que aquí podéis probar a construir distintos tipos de espirales modificando algunos de estos valores. Y muy interesante también ya en 3 dimensiones el concepto de hélice. Una hélice, ¿vale? Es simplemente pues una circunferencia en un principio, pero también podría ser una elipse, ¿vale? Que simplemente va creciendo según un determinado valor. Esto es lo que sería un muelle, ¿vale? Desde arriba podemos ver una circunferencia o una elipse o cualquier otra curva. A esto le denominamos una hélice. Entonces simplemente ponemos en la ventana 3D de GeoGebra, ahora lo vamos a ver, pues por ejemplo aquí he puesto coseno de 2t, seno de 2t, simplemente para que diera más vueltas, y como coordenada z, que sería la altura t, para que vaya variando en función del cambio del ángulo, ¿vale? Entonces simplemente vamos a verlo un poquito en GeoGebra. Aquí lo teníamos, ¿veis? Como veis, yo he metido coseno de 2t, seno de 2t, t, ¿vale? Y obtenemos esta hélice, ¿sí? Si yo ahora varío alguno de los parámetros, por ejemplo, supongamos que en vez de poner coseno de 2t, pues pongo seno de 4t, ¿vale? Como veis ahora aquí, me va a cambiar completamente mi curva, ¿vale? O sea que podéis empezar a experimentar todas las variaciones que podríamos hacer, ¿vale? Y aquí podríamos poner, si ponemos aquí 4t y aquí 4t, simplemente vamos a conseguir una espiral, ¿vale? Una hélice, perdón, que un muelle que dé más vueltas, ¿vale? Si ahora el seno o el coseno los multiplico anteriormente por algún número, como hacíamos con la elipse, ¿vale? Por ejemplo, poniendo aquí un 2, como veis, ahora lo que vamos a conseguir es que en vez de circunferencias vayan recorriendo elipses, es decir, sea una especie de muelle elipsoide. ¿De acuerdo? Así que, como veis, la trigonometría da muchísimo juego para buscar y parametrizar curvas en 2 y en 3 dimensiones.